Buenas tardes. En el ejido Lázaro Cárdenas del municipio de Cintalapa de Figueroa, Chiapas, siendo las 13:04 del día 23 de febrero del año 2017, nos encontramos constituidos en la sala de audiencia C de los juzgados de control y tribunales de enjuiciamiento a efectos de llevar a cabo la audiencia de revisión de la medida cautelar dentro de la causa penal 48/2017 solicitada por el defensor particular. Dicha audiencia es presidida por el juez de control Iván Martínez Villator. Nos ponemos de pie para recibir al juez. Buenas tardes, pueden sentarse por favor. Buenas tardes. Bien, siendo las 13:04 del día 23 de febrero del año 2017, se declara abierta la presente audiencia. Bien, este órgano jurisdiccional hace conocimiento a las partes que esta audiencia estaba señalada para las 11 horas de este mismo día. Sin embargo, en atención a que este órgano jurisdiccional se encontraba presidiendo una audiencia distinta respecto al control de detención y vinculación a proceso, la cual, por cuestiones inherentes a la misma, se alargó. Es por tal razón que estamos iniciando hasta este momento, por lo que este órgano jurisdiccional les expide y les da una disculpa por el retraso de la misma. Bien, sin mayor dilación, la Fiscalía puede identificarse, por favor. Buenas tardes, su señoría, licenciado Jesús Álvarez Moreno, fiscal del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Especializada en Asuntos Especiales y Relevantes, con dato ya registrado ante este juzgado. Sí, buenas tardes, licenciado José Alfonso Trejo Velázquez, fiscal del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Especializada en Asuntos Especiales y Relevantes, con datos debidamente registrados ante este juzgado. Buenas tardes, su señoría, comparece la licenciada Paola Yasmín Borrás García, fiscal del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía Especializada en Asuntos Especiales y Relevantes, con datos debidamente registrados ante la administración de este tribunal. Me acompaña también la licenciada Alexa Urbieta Aguilar, que es la apoderada legal de la Sociedad Operadora Torre Chiapas. Bien, buenas tardes a ustedes. Por parte de la defensa. Muy buenas tardes, su señoría, servidor licenciado Jorge Arturo Sánchez Flores, con cédula profesional 2786076 y con datos debidamente registrados ante este honorable tribunal. Bien, ¿quién los acompaña, por favor? Me acompañan mis defensos, el señor Rafael Jiménez Arechar y la señora Mercedes del Carmen Robles Bustamante. Bien, muchas gracias. Nada más para registro, ¿me puede dar su nombre cada uno, por favor? Sí. Mi nombre es Mercedes del Carmen Robles Bustamante. Mi nombre es Rafael Jiménez Arechar. Bien, buenas tardes a ustedes también. Nos encontramos presentes en esta audiencia en atención a que, en términos generales, el licenciado Jorge Arturo Sánchez Flores, en términos de lo que establece el artículo 161, y 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ha solicitado esta audiencia para efecto de la revisión de las medidas cautelares, de la medida cautelar que se encuentran cumpliendo el señor Rafael Jiménez Arechar, perdón si no lo pronuncio bien, Arechar, y Mercedes del Carmen Robles Bustamante, solicitando la revocación, sustitución o modificación de los mismos. En ese sentido, o de acuerdo a su petición realizada mediante escrito, ofertó diferentes datos de prueba como son distintas documentales. Señor defensor, ¿corrió traslado de dichas documentales a la Fiscalía? Así es, señoría. ¿Ciudadano fiscal? Sí, señoría. Bien, en ese tenor voy a conceder el uso de la voz al licenciado Jorge Arturo Sánchez Flores para que, en términos de lo que señala el artículo 161, exponga
porque a su punto de vista han variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva a sus defensos, y quedará también en libertad, que al momento que vaya realizando su exposición puede ir haciendo referencia a sus datos de prueba que ofertó, así como lo que crea conveniente respecto del contenido de cada una de las mismas para efecto de justificar sus pretensiones. Posterior a ello se le dará el uso de la voz a la Fiscalía para que, cumpliendo con el principio de contradicción, haga las manifestaciones correspondientes tanto de los argumentos del ciudadano defensor así como de los datos de prueba que haya ofertado para tal efecto. Bien, ciudadano defensor. Sí, su señoría. Con fecha 2 de febrero de esta anualidad, este honorable tribunal, dentro de los autos de la causa penal 48/2017, tuvo a bien estimar imponer como medida cautelar la prisión preventiva de mis defensos Rafael Jiménez Arechar y Mercedes del Carmen Robles Bustamante, en virtud de considerarse que el domicilio que estaba precisado por los mismos en autos no coincidía en ese momento con algunas documentales que habían presentado para justificar la situación de domicilio de los mismos, el hecho que no pueden sustraerse de la acción de la justicia, así como justificar el modo honesto de vivir de los mismos. Ante esa situación, este tribunal, y a petición de la Fiscalía, emitió la medida cautelar correspondiente a consideración de que no se cumplían estos supuestos. El motivo de este presente escrito, de esta solicitud que hacemos en este momento, su señoría, es en razón a que consideramos que ha cambiado la situación por la cual se estimó imponer esa medida cautelar. Ello en virtud a que, como se encuentra señalado en el ocurso presentado por su servidor, se exhiben diversos medios de prueba, tanto públicos como privados, con los cuales se demuestra la situación de los mismos, el domicilio de estos, las características personales de los mismos, de los domicilios, así como la situación económica, el modo honesto de vivir y la forma de desempeñarse ante esta sociedad. Aunado a lo anterior, también existe otra documental que es de mayor relevancia, con la cual se desprende la falta de personalidad de quien en su momento formuló la querella en contra de los mismos. En este caso, dentro de las documentales exhibidas por su servidor, se encuentran, por cuanto hace cada uno, lo relativo a la constancia de residencia expedida a favor de los mismos por el H Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el que se hace constar la ubicación exacta de los domicilios de cada uno. Si me permite dar lectura de la constancia expedida por el ayuntamiento, su señoría. Sí, adelante. En este caso, por cuanto hace a mi defenso, Rafael Jiménez Arechar, está la constancia de residencia con número CAM diagonal 0116 diagonal 2017, en el que se hace constar que mi defenso, cuya fotografía aparece en dicho documento, tiene su domicilio establecido en Avenida Hacienda Juriquilla, número 392, fraccionamiento Haciendas de México de esta ciudad capital. Expedido dicho documento por el licenciado Alejandro Enrique Bravo del Carpio, coordinador de agencias y delegaciones municipales del Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Asimismo, por cuanto hace a mi defensa, se exhibió la diversa constancia de residencia con número CAM diagonal 0121 diagonal 2017, firmada por la misma persona a favor de ella, en el que se hace constar que el domicilio de la misma está ubicado en calle Guatemala número 230-B, Colonia El Retiro de esta ciudad capital. Con estas dos documentales demuestro que los mismos tienen su domicilio debidamente establecido en la ciudad capital de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Acompañado a dicho documental, por cuanto hace a mi defensor Rafael Jiménez Arechar, se exhibe testimonio notarial número
4924, registrado al libro número 94, en el que se hace constar contrato de compraventa celebrado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, entre Grupo Inmobiliario Orantes Cuello, Sociedad Anónima, representada en su momento por el licenciado Jesús Orantes Aramoni, a quien en su momento se le dominó como vendedor, y por otra parte como comprador al señor Rafael Jiménez Arechar. Documental la cual demuestra que el domicilio coincide con las precisiones que se encuentran contenidas en la constancia de residencia expedida por el ayuntamiento. Asimismo, por cuanto hace a mi defensa en cita, se exhibe el original del comprobante de pago predial del inmueble aludido en líneas precedentes, en el que, como vuelvo a reiterar, se precisa el domicilio, la ubicación exacta del mismo. Asimismo, acompañé, por cuanto hace dicho defenso, algunos estados de cuenta bancarios de la institución bancaria denominada Banamex, en el cual se hace constar algunos estados de cuenta de este, los cuales podrán ser verificados por su señoría en caso de estimar girar los oficios correspondientes a dicha institución bancaria. Asimismo, se exhibe, para mayor relevancia, el original del periódico oficial número 56, de fecha 17 de septiembre de 2013, periódico oficial, el cual contiene, su señoría, el decreto número 260, emitido por el Ejecutivo del Estado, en el que se señaló, en lo que nos interesa, decreto por el cual se autoriza al Ejecutivo del Estado la disolución de la empresa de participación estatal denominada Sociedad Operadora de la Torre Chiapas, Sociedad Anónima de Capital Variable, quien en este caso es la persona moral que formuló querella en su momento en contra de mis defensos y diversas personas. Documental esta con la cual demuestro la falta del requisito de procedibilidad que existe en el asunto, pues la persona que se querella en contra de los mismos no cuenta con las facultades debidas, porque debido a este decreto, dichas instalaciones corresponden al Ejecutivo del Estado y es una obra pública en la cual son ellos quienes toman las determinaciones correspondientes y no la empresa que se querella en un inicio contra mis defensos. Por cuanto hace a mi defensa, se exhiben dentro de otros documentos los siguientes, su señoría: la constancia de residencia que le señalé con anterioridad, asimismo testimonio notarial número 14.995, volumen número 227, pasado ante la fe del notario público licenciado Bayardo Robles Sosa, notario público número 44 del Estado, en el que se hizo constar la compra-venta del inmueble ubicado en calle Guatemala, número 250 de la colonia El Retiro de la ciudad capital de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Aunado a dicha documental, se exhibió también a favor de mi defensa lo relativo al recibo de agua o bien de SMAPA del Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez a favor de mi defensa Mercedes Robles Bustamante, en el que se precisa como domicilio la calle Guatemala, número 230, colonia El Retiro de la ciudad capital de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Con todas estas documentales, su señoría, se demuestra que mis defensos son personas honestas, que tienen un estatus social debidamente formado, que cuentan con familia por la cual ellos tienen que estar sustentando y luchando cotidianamente, y por consecuencia, al contrario de lo estimado con anterioridad, los mismos no existe ningún riesgo de que puedan sustraerse de la acción de la justicia, pues queda cabalmente señalado, como le digo, que el domicilio es un domicilio fijo y en el cual ellos habitan y viven en compañía de sus familiares, su señoría. Pero a principal redundancia, como le señalé, es el análisis correspondiente que se haga al periódico oficial que se exhibe como prueba en este acto. Es cuanto, su señoría.
Bien, muchas gracias, abogado. Bien, la Fiscalía desea hacer uso de su derecho de réplica. Así es, su señoría. Su señoría, el artículo 161 de la Ley Procesal de la Materia establece que cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar, las partes pueden solicitar al órgano jurisdiccional la revocación, sustitución o modificación. Asimismo señala en su último párrafo que se va a abrir debate sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida. Tales condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada. A ver, ¿sí? Su señoría, le solicito de la manera más atenta que el señor fiscal no dé lectura al contenido que trae en su instrumento electrónico, toda vez que se debe respetar el principio de oralidad que nos rige en este juicio. Su servidor hizo lectura de documento por documento en relación a las pruebas ofrecidas, dada la imposibilidad de señalar los números de escritura y eso, pero ya el señor fiscal está dando lectura a cuestiones que no corresponde que lo haga de esa manera, que haga sus exposiciones de forma oral para que se respete el principio que nos rige en el presente juicio, su señoría. Bien, como bien saben las partes, nos rige el principio de oralidad, pero ello no limita tampoco que las partes puedan apoyarse en un poco la lectura para referirse a algún dato en específico, la lectura a algún artículo en especial para efecto de sustentar su petición. En ese sentido, únicamente, ciudadano fiscal, para que evite la lectura de argumentos y únicamente se apoye la lectura únicamente cuando tenga que referirse, como ya lo dije, a algún dato en específico, a algún artículo en especial. Ok. Como ya lo mencioné anteriormente, es lo que señala el artículo 161. Ahora bien, en la resolución que fue dictada con fecha 2 de febrero del año en curso, donde se sustentó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta no nada más fue el domicilio que en su momento dado tuvieran los imputados, también se tomó en cuenta que se ponga en riesgo la investigación al imponer una medida cautelar distinta a la prisión preventiva, la forma que acontecieron los hechos, ya que el día 23 de enero del año en curso, siendo aproximadamente las 12:30 horas, un grupo de aproximadamente 200 personas, entre las que probablemente iban los hoy imputados, se introdujeron a las instalaciones de la Torre Chiapas por medio utilizando la violencia física, ya que empujaron al guardia que se encontraba en dicha entrada, y aparte se posesionaron con casas de campaña durante el término de 9 días, del 23 de enero del año en curso al día 2 de febrero del año en curso, donde fueron detenidos por elementos de la policía especializada. Asimismo, que no estaba justificado el domicilio que ellos tuvieran, donde tiene jurisdicción este juzgado, ya sea en el municipio de Cintalapa, en Tuxtla Gutiérrez o en cualquier otro municipio, y también no se acreditó el arraigo de familia que tuvieran los imputados. También en ese momento se tomó en cuenta que los imputados pertenecen a un grupo de empresarios que ellos se denominaron Empresarios Unidos de Chiapas, que por su mismo giro empresarial que tenían un ingreso bueno y real, ya que permanecieron 9 días tomadas las instalaciones de la Torre Chiapas sin que en esos 9 días desarrollaran alguna actividad empresarial y demostraran algún sustento propio. Fueron las condiciones o circunstancias que tomó en cuenta el órgano jurisdiccional al dictar la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Asimismo,
como señala el artículo 161, que cambien de manera objetiva los hechos que tomó en cuenta el órgano jurisdiccional, mismos que actualmente siguen los mismos, ya que son los mismos hechos que sucedieron el 23 de enero, en los cuales utilizaron la violencia física. La clasificación jurídica del hecho que la ley señala como delito es el mismo de despojo agravado, sin que ninguna autoridad distinta a este órgano jurisdiccional, ya sea el tribunal de alzada o mediante un juicio de amparo, haya cambiado la clasificación jurídica a favor de los hoy imputados. Asimismo, me refiero a todos y cada uno de los datos de prueba ofertados por la defensa, mismos que haré primero en relación al imputado Rafael Jiménez Aréchar y posteriormente a la imputada Mercedes del Carmen Robles Bustamante. En relación a la constancia de domicilio, mediante número CAM/000116-2017, suscrito por Alejandro Enrique Bravo del Carpio, coordinador de agencia y delegaciones municipales, en cuyo texto dice que aparece una fotografía a nombre de Rafael Jiménez Aréchar, quien actualmente tiene su domicilio ubicado en calle Avenida Hacienda de Juriquilla, número 392, fraccionamiento Haciendas de México de esta ciudad capital, mismo que fue expedida con fecha 10 de febrero del año 2017. Del mismo texto de la constancia de domicilio dice que tiene su domicilio sin que la autoridad que haya expedido dicha constancia se haya cerciorado debidamente que el imputado Rafael Jiménez Aréchar habite en ese domicilio. Y más en cuanto que a mí me causa extrañeza la fecha que fue expedida esta constancia de domicilio con fecha 10 de febrero del año 2017 y que obre la fotografía del imputado, que desconozco si es un trámite personal, ya que no pudo haber ido personalmente el imputado a hacer dicho trámite, ya que se encuentra sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva. Y en dicho domicilio, el coordinador de agencias y delegaciones municipales no se percata que efectivamente habite dicho domicilio Rafael Jiménez Aréchar. En referencia al instrumento notarial, con libro 94, escritura número 4924, de fecha 10 de abril del año 2016, pasada ante la fe del licenciado Gustavo Rafael Ibarrola Serrano, notario público número 39 del estado de Chiapas. Aquí nada más se acredita un contrato de compraventa entre el grupo inmobiliario Orantes Cuello, sociedad anónima representada en este acto por su administrador único, licenciado Jesús Orantes Aramoni, y por el otro lado el Rafael Jiménez Aréchar, sin que se pueda acreditar con este instrumento público que el imputado Rafael Jiménez Aréchar habite dicho domicilio. Aquí nada más se está acreditando que efectivamente adquirió dicho bien inmueble. Igual la copia la copia simple de un ingreso a la Tesorería Municipal, Coordinación General de Política Fiscal, a nombre de Rafael Jiménez Aréchar, Avenida Hacienda de Juriquilla 392, fraccionamiento Hacienda de México, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Igualmente es un recibo de pago predial, sin que dicho recibo conste que el imputado Rafael Jiménez Aréchar habite en dicho domicilio. Así como exhibe
diversos estados de cuentas de Banamex, donde se ha reiterado por esta representación social que el imputado Rafael Jiménez Arechar tiene ingresos suficientes que en un momento dado le permitan sustraerse de la acción de la justicia. Así no pasa desapercibido para esta fiscalía que el día 2 de febrero del año en curso se tomó en cuenta asimismo que el señor Rafael Jiménez Arechar ha dado diversos domicilios, ya que ese día presentó un recibo expedido por Teléfonos de México, donde dijo que él tenía su domicilio en Avenida Oaxaca, entre Tasco y Guanajuato, número 20, Colonia Residencial La Hacienda, código postal 29030, mismo recibo que exhibió su defensa para justificar que en ese mismo domicilio habitaba, y siendo que ante este órgano jurisdiccional, al momento de que se le requirió sus generales, proporcionó otro domicilio, ya que con fundamento en el artículo 168, último párrafo, eso presume presunción de fuga en contra del imputado Rafael Jiménez Arechar. Ahora, por lo que hace a los datos de prueba proporcionados por Mercedes del Carmen Robles Bustamante, igualmente presenta una constancia de domicilio expedida por el coordinador de agencia y delegaciones municipales, donde dice que aparece una fotografía al margen de la presente, quien actualmente tiene su domicilio ubicado en calle Guatemala número 230B de la colonia El Retiro de esta ciudad, y que fue expedida a petición de la parte interesada y para realizar trámite ante el Centro Estatal para la Reinserción Social de sentenciado número 14 La Mate, con fecha 10 de febrero del año 2017. Igualmente, el que lo expide, el licenciado Alejandro Enrique Bravo del Carpio, sin que haya cerciorado él que realmente habite ese domicilio la C. Mercedes del Carmen Robles Bustamante, el cual hubiera sido imposible realizarlo en virtud de que actualmente la imputada se encuentra dentro del cerezo número 14 La Mate y fue expedida con fecha 10 de febrero del año en curso, donde aparece igualmente una credencial al margen izquierdo, sin que haya ido la hoy imputada a realizar dicho trámite, en el cual dice que fue expedida a petición de la parte interesada, sin que haya ocurrido ella a hacerlo. Igualmente, una constancia de un instrumento notarial número 14.995, volumen número 227, de fecha 30 de marzo del año 2000, donde aquí es un contrato de donación gratuita suscrito por Mercedes del Carmen Robles Bustamante en favor de sus padres, los señores Carlos Nolasco Robles Aguilar y Guadalupe Esperanza Bustamante Castillo, donde ella dona el domicilio ubicado en calle Guatemala número 250 de la colonia El Retiro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Por lo que en este instrumento notarial no se puede acreditar, como pretende la defensa, que la imputada Mercedes del Carmen Robles Bustamante habite dicho domicilio. Igualmente, un recibo de ESMAPA suscrito a nombre de Mercedes Robles B, con calle Guatemala número 230-B, código postal 29040, donde efectivamente para que le expidan a uno un recibo de ESMAPA, no se necesita que vayan a verificar el domicilio, y menos aún que se pretenda acreditar que ahí habite ese domicilio la imputada.
Y por último, también asimismo en la diligencia de fecha 2 de febrero del año 2017, que se realizó en este juzgado, la señora Mercedes del Carmen Robles exhibe un recibo de la compañía Esmapa, donde ella dice que su domicilio es calle Guatemala número 230B, código postal 29040 de la colonia El Retiro. Sin embargo, al momento de que este órgano jurisdiccional le requirió sus generales, proporcionó como domicilio en calle Andrés Ontiveros número 80A, colonia caminera de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En lo cual robustece para esta fiscalía que la imputada Mercedes del Carmen Robles ha estado estableciendo diversos domicilios sin que se tenga certeza en cuál de ellos habita, por lo que con fundamento en el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales en su fracción primera, eso es presunción de riesgo de fuga. Asimismo, en relación al periódico oficial a que alude la defensa, en cuanto a la que refiere a la disolución de la Torre Chiapas, esto no fue tomado en cuenta como condición o circunstancia para motivar la medida cautelar. Asimismo, esta fiscalía ofrece como datos de pruebas 2 entrevistas realizadas a Alexa Urbieta Aguilar y en su calidad de apoderada de la Torre Chiapas, y a José Carlos Islas Campos, que igualmente es apoderado de la torre, de la sociedad de la Torre Chiapas, el cual ya se le corrió debidamente el traslado a la defensa. Y en lo que resaltan de esas 2 entrevistas realizadas con fecha 15 de febrero del año 2017, en los cuales la apoderada dice que ha estado recibiendo llamadas de amenazas y el personal se encuentra muy tenso y con el temor que se vuelvan a instalar en el interior de las instalaciones de la sociedad de la denominada Torre Chiapas, en virtud de que ahí mismo hay diferentes oficinas, tanto estatales y federales, con un número aproximadamente de 4,000 usuarios, así como hay diferentes bancos que también prestan el servicio. Y si un momento dado el grupo de estas personas se vuelven a posesionar de las instalaciones de la Torre Chiapas, le causarían un perjuicio tanto a los usuarios como a los trabajadores que ahí mismo están. Igualmente, en los mismos términos está el acta de entrevista realizada a José Carlos Islas Campos de fecha 7 de febrero del año 2017. ¿Es cuánto, señoría? Bien, muchas gracias, señor defensor. Sí, su señoría. Sí, su señoría, atento a los alegatos formulados ahorita por el señor fiscal, en el sentido de que los documentos ofrecidos por esta defensa les debe restar eficacia probatoria por estimar, por contarse de las constancias de domicilio emitidas por el Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, aduciendo que no se verificó por parte de dicho funcionario que efectivamente ahí vivieran los mismos, así como que se encontraban recluidos al momento de la emisión de dicho documento. Cabe señalar que es un ente público que expide un documento con facultades establecidas en la propia Constitución del Estado de Chiapas y que los autoriza a ellos a precisar esas características que contiene dicho documento. Es como señalarse que ellos carecen de investidura pública al decir que los datos que asienten en los documentos que expide un ayuntamiento constitucional o bien el gobierno del estado de Chiapas carecen de eficacia porque quien los suscribe no cuenta con las facultades para ello. Eso por contarse al argumento que señala el fiscal en relación a las constancias de residencia, lo cual argumenta o pretende señalar de igual forma con los testimonios notariales que se exhiben y los recibos de agua. Cabe señalar que si se exhiben los testimonios notariales, así como las constancias de residencia, son porque son emitidos por autoridades con fe pública,
Quien emitió las copias certificadas que se exhiben de los testimonios notariales es por notarios públicos que cuentan con una fe pública establecida y debidamente otorgada por la misma Constitución del Estado, así como la ley del notariado correspondiente. Por consiguiente, su señoría, el argumento falaz que pretende señalar el fiscal en relación a que no se constató de manera directa que el domicilio fuera de ellos, aunado a que señala que el documento son documentos que se expiden directamente, le señalo, su señoría, que esos documentos pueden ser entregados a quien comparezca como representante o apoderado legal de ellos, bien a los interesados directamente, y como le reitero, si están emitidos por una autoridad investida de poder público, tienen pleno valor probatorio conforme a lo establecido por el Código Nacional de Procedimientos Penales. En otra parte, su señoría, el diverso argumento falaz que señala la Fiscalía al señalar que derivado de las manifestaciones de estos al momento de celebrarse la audiencia anterior, al precisar otros domicilios, cabe señalarse, su señoría, que si bien uno de ellos señaló un domicilio diverso, es el correspondiente al de sus padres, que viven precisamente cerca del domicilio de este y con los cuales, como le reitero, es el domicilio actual donde él habita, el que se precisa en las constancias que le exhibo en este momento. De igual forma, corresponde con mi defensa, si se precisó un diverso domicilio, en cuanto a ella cabe señalar que el comprobante que se exhibió en ese momento era un comprobante que se contaba porque ella anteriormente tenía ese domicilio del cual se separó de su cónyuge y ya vive actualmente en el domicilio que se le precisa, y para lo cual las autoridades correspondientes ya emiten el documento correspondiente, que, como le reitero, tiene valor público pleno. Por consiguiente, este argumento que concluye el señor fiscal en decir que hacen la presunción de fuga, esto demerita totalmente dentro de los derechos humanos y garantías individuales de los mismos, porque se olvida la Fiscalía de que existe criterio emitido por nuestro más alto tribunal en relación a la presunción de inocencia, en el cual se señala que todas las personas que se encuentran sometidas a estos procedimientos de control orales son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Por consiguiente, su señoría, me permito solicitarle autorización para darle lectura al rubro de tesis emitida por nuestro Supremo Tribunal, en el cual se establece que si se emiten medidas, la medida preventiva de prisión como medida cautelar de manera directa, es violatoria de manera tajante de los derechos humanos y las garantías individuales de los ciudadanos por violarse el principio de presunción de inocencia. Su señoría, la tesis es la tesis número 2 romano, primero 33 pleno, décima época, visible a página 2834, libro 30, mayo de 2016, tomo 4, décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: prisión preventiva justificada, la imposición de esta medida cautelar bajo el argumento de que por la pena de prisión que merece el hecho delictuoso que se imputa al acusado, éste podría sustraerse de la acción de la justicia y no comparecer a juicio, viola el principio de presunción de inocencia en su vertiente de regla de trato procesal, así como la diversa tesis señalada por nuestro más alto tribunal en la primera sala, primera, diagonal J, 24, diagonal 2014, décima época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, viernes 4 de abril de 2014, bajo el rubro, décima época, bajo el rubro presunción de inocencia como regla de trato procesal, al igual que la diversa tesis emitida por nuestro más alto tribunal, número 2 romano, segundo P, diagonal, punto 284P, novena época, visible a página 4296, libro 4, enero del 2012, tomo 5, décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto,
auto de vinculación a proceso en el nuevo sistema penal acusatorio. La autoridad jurisdiccional, al alcanzar dicha determinación, puede reiterar los criterios de afectación a la libertad emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes de las reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación de 18 de junio de 2008. Con estos criterios jurisprudenciales, de los cuales son de estudio obligatorio para todos los tribunales de justicia, tanto del Estado como de la República Mexicana, debe entenderse que el argumento de la Fiscalía de que se puede dar la presunción de fuga es violatoria de los derechos humanos de mis defensos, porque el señor fiscal ya los está considerando directamente como responsables de un injusto el cual ellos no cometieron. Aunado a que el tipo penal que refiere el señor fiscal y que les imputa la Procuraduría es un injusto el cual en su momento se demostrará que no se acredita totalmente en la especie, pues la finalidad de un despojo es apropiarse de un inmueble para quedárselo, y en el caso nunca aconteció lo anterior. Asimismo, el argumento de la violencia que dice existió en este caso no está demostrado por la Fiscalía esa situación. Por otro lado, su señoría, en relación a las documentales que corre traslado en este acto la Fiscalía, consistentes en la recepción de la declaración de la persona que se dice ser apoderada legal de la sociedad operadora Torre Chiapas SADCB, en el sentido de que ha recibido llamadas amenazantes, y al igual lo manifestado por la diversa persona de nombre Islas Campos José Carlos, en el mismo sentido de que han recibido llamadas amenazantes de que se apostarán diversas personas en dicho inmueble. Como le reitero, su señoría, es un inmueble público al cual no solamente han acudido, como lo señala la Fiscalía, este grupo de empresarios, sino que también han acudido grupos de indígenas, grupos de transportistas, etcétera. En nuestro estado es un estado en el cual no se respeta el Estado de Derecho, no se le da a valer el Estado de Derecho a los ciudadanos. El gobierno impone diversas situaciones, así como la Procuraduría de Justicia. Por consiguiente, si señalan que ha habido amenazas de que se puede apostar un grupo de personas, debe de reiterarse que son muchas las personas que se han apostado en dicho inmueble, y incluso grupos de indígenas que han ocasionado daños al inmueble, ellos de manera directa. Y como le reitero, no existe ni una sola prueba en video que demuestre que mis defensos hayan acudido con violencia, como lo señalan, a dicho recinto. Y para conclusión, su señoría, en el sentido que señalan que comparece y le toman el testimonio a la C. Urbieta Aguilar Alexa, que se dice ser la apoderada de dicho inmueble, como le reitero, con el periódico oficial, contrario a lo que señala la Fiscalía, merece valor probatorio, pues existe un decreto emitido por el gobernador del estado en el sentido que desaparece dicha sociedad. Por consiguiente, ella carece de facultades totalmente para querellarse, así como para comparecer a rendir testimonios con esa calidad, y documento el cual debe de ser valorado totalmente conforme a las leyes del procedimiento penal, su señoría, puesto, como le señalé con anterioridad, los documentos son emitidos por entes públicos de gobierno del estado y municipal, y restarles eficacia probatoria es como decir que el señor gobernador o el señor presidente de Tuxtla Gutiérrez son personas que carecen de facultades para emitir ciertas determinaciones, y que los documentos que emiten carecen de valor probatorio, su señoría. Por tanto, le reitero a usted, ha quedado demostrado el cambio de las medidas preventivas estimada por este tribunal, y por consiguiente, en base al criterio jurisprudencial que le señalé, la medida cautelar tomada en un principio debe de ser revocada por violarse el principio de presunción de inocencia estimado por nuestro más alto tribunal. Es cuanto, su señoría. Ya para cerrar debate, ciudadano fiscal. Sí, señoría, en relación a los documentos de la constancia de domicilio y los expedidos por el notario, aquí no estamos viendo si son documentos públicos y tienen fe pública el notario, y lo que está aquí argumentando la Fiscalía es que no son idóneos y pertinentes
para acreditar que los imputados Rafael Jiménez Arechar y la señora Mercedes del Carmen Robles Bustamante habiten en dicho domicilio. Como ya lo refería anteriormente, en la constancia dice que tienen su domicilio y probablemente ahí lo tengan, pero el señor Alejandro Enrique Bravo del Carpio nunca se percata que efectivamente habiten en dicho domicilio los hoy imputados. Asimismo, con los instrumentos notariales no son idóneos y pertinentes para acreditar que efectivamente ahí habiten dichos imputados los domicilios antes referidos, ya que el primero dice que adquirió en compraventa dicho domicilio y la segunda es un contrato de donación del domicilio ubicado en la colonia El Retiro. Asimismo, se vuelve a recalcar por esta fiscalía que al momento de la audiencia del 2 de febrero, ellos dieron domicilios distintos a los que se pretende acreditar por la defensa. Y esta audiencia solicitada por la defensa, que él tiene la carga de la prueba para desvirtuar nada más las condiciones o circunstancias por los cuales fue impuesta la medida cautelar. Y en la tesis que él cita, en ningún momento el órgano jurisdiccional le impuso la medida cautelar en relación a la pena de prisión, ya que fueron otras condiciones o circunstancias que tomó en cuenta el órgano jurisdiccional a la que he hecho referencia anteriormente. Y si me lo permite su señoría, se las vuelvo a mencionar cuáles fueron las 4 condiciones que tomó en cuenta el órgano jurisdiccional al momento de imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada el día 2 de febrero del año en curso. Y en referente a la otra tesis que cita es en relación al auto de vinculación a proceso, mismo que dicha etapa ya fue superada, y en esta nada más es en relación a la revisión de la medida cautelar solicitada por la defensa. ¿Es cuánto, señora? Una petición, señora, si es posible que le conceda el uso de la voz a la apoderada de la Torre Chiapas, aquí presente. Bien, adelante. Sí, buenas tardes. Su señoría, solicito que tome usted en cuenta que si se llegara a modificar la medida cautelar establecida, la sociedad operadora Torre Chiapas teme que los imputados vuelvan a tomar la Torre Chiapas o se establezcan en el interior, en virtud de que en dicha Torre Chiapas se encuentran más de 20 dependencias, tantos bancos, dependencias municipales, federales, y en ella asisten más de 4,000 usuarios, y los trabajadores temen de que ellos vuelvan a instalarse, por lo que se ponen en riesgo a los usuarios y al personal de dichas dependencias. Sí, todo. Bien, ¿es todo? Sí. Bien. En ese sentido, y habiendo escuchado a las partes, los argumentos expuestos por cada una de ellas, así como de la exposición de sus datos de prueba, este órgano jurisdiccional procederá a resolver en consecuencia.
Bien, para estar en condiciones de llegar a una conclusión, primeramente me remito a lo que se estableció en la audiencia de vinculación a proceso con fecha 2 de febrero del año 2017. En donde se dictó auto de vinculación a proceso al ciudadano Rafael Jiménez Arechar y la ciudadana Mercedes del Carmen Robles Bustamante, y otros, por el hecho que la ley señala como delito de despojo agravado, así como también se estableció ahí la clasificación jurídica y se estableció específicamente, a criterio de este órgano jurisdiccional, la forma en que acontecieron los hechos. En específico se señaló en términos generales que aproximadamente el día 23 de enero del año 2017, cuando eran alrededor de las 12 horas con 30 minutos, un grupo de personas de aproximadamente 200 personas, entre las cuales posiblemente se encontraban las dos personas aquí presentes con otras más, ingresaron utilizando la violencia a las instalaciones que ocupa la Torre Chiapas, en específico a la Sociedad Cooperadora de la Torre Chiapas, representada por la ciudadana Alexa Urbieta Aguilar. Se sostuvo que estas personas ingresaron a dicho bien inmueble utilizando la fuerza para abrir una puerta, pues en ese entonces se señaló que estas personas aventaron a un elemento de seguridad que cayó al piso. Posteriormente se instalaron en casas de campaña en la plaza cívica de dichas instalaciones, en donde permanecieron aproximadamente 9 días en dicho lugar. Posteriormente, este órgano jurisdiccional, en atención al debate que se generó en esa misma audiencia con la exposición de datos del fiscal del Ministerio Público, así como los argumentos que en su momento se expresaron por parte de las personas aquí presentes en un diverso abogado, este órgano jurisdiccional concluyó vincular a proceso a las dos personas. Me refiero a que específicamente a que se trata de un abogado distinto, puesto que el que se encuentra presente hoy no hizo ninguna manifestación en aquella audiencia, puesto que no tenía la representación de las personas hoy aquí presentes. Sin embargo, cabe mencionar que, como bien sabe el abogado defensor, el proceso no es en contra del abogado, es en contra de las personas que se encuentran a su lado, y que en su caso, si usted en este momento considera que, por ejemplo, no se actualiza el evento delictivo por las circunstancias que aludió, como lo es el periódico oficial en el cual determina para su punto de vista que quien representa a la Sociedad Cooperadora de la Torre Chiapas, la licenciada Alexa Urbieta Aguilar, no resulta ser, no tiene la personalidad correspondiente para querellarse por esos hechos, en atención a que también para su punto de vista no existe dicha sociedad cooperativa, toda vez que ya fue disuelta mediante un decreto. Cierto es que ya se dictó un auto de vinculación a proceso en el que en ese momento, atendiendo a los lineamientos que establece el 16, el 19 y el 20 constitucional, fueron suficientes para ese momento determinar que posiblemente la persona que se querelló en ese momento tiene la capacidad legal para hacerlo y que tiene la administración de la Torre Chiapas. Por lo que cabe mencionar que, como bien sabe la defensa, dicho auto de vinculación a proceso pudo haber sido confrontado, es decir, pudo haber sido la defensa, no específicamente usted, sino quien en ese momento fungía como abogado, interponer algún recurso de apelación o, en su caso, algún juicio de garantías para efecto de poder determinar o combatir que efectivamente, en lo que se refiere a la persona moral representada por la ciudadana Alexa Urbieta Aguilar, no cuenta con la personalidad que usted pretende justificar en esta audiencia. Sin embargo, en esta audiencia únicamente nos encontramos abocándonos a lo que es la medida cautelar, por lo que en su caso usted, atendiendo a su experticia, sabrá lo que pudiera promover en caso de que considere si efectivamente ese auto de vinculación a proceso pudiera tener algunas fallas que en su momento no fueron debidamente debatidas. Reitero que estos órganos jurisdiccionales de control únicamente resuelven con lo que se expone en audiencia, puesto que esos son los lineamientos que se ha establecido para este sistema acusatorio adversarial. Bien, ya sentado ello, reiterando
que dicho auto de vinculación a proceso pues causó estado, lo que conocemos, ¿no? Causó firmeza porque posiblemente, en lo que recuerdo, no ha sido debidamente combatido mediante un recurso de apelación o un juicio de garantías, aunque creo, con independencia de estar equivocado, creo que alguno de los dos ya promovió algún juicio de garantías. Es decir, posiblemente está en revisión todo lo que se asentó en dicho auto de vinculación, puesto que, como bien se ha percibido en esta audiencia y en la audiencia anterior, este órgano jurisdiccional realizó argumentación y motivación que en su momento consideró era la suficiente para establecer lo que ahí se determinó. Claro que, como bien sabe la defensa y el fiscal del Ministerio Público, dichas determinaciones pueden ser revisables por una autoridad superior, como lo es los magistrados en segunda instancia o los jueces de distrito. Sin embargo, mientras eso no suceda, o mientras no se resuelva, todo queda referente a lo que este órgano jurisdiccional ha dictado. En específico, ¿por qué hago tal reiteración? Porque en ese auto de vinculación a proceso, contrario a lo que alegó la defensa, en el sentido de que no estaba justificada la violencia, ni que la persona representante legal tenga la facultad para ello, ni que los hechos hayan sucedido en la forma, cierto es que como perito en la materia sabe que hay momentos y procedimientos en los cuales podrá combatir dicha circunstancia. Sin embargo, para este momento siguen subsistiendo los mismos hechos que en su momento se demostraron a criterio de este órgano jurisdiccional en el auto de vinculación a proceso. Estoy siendo reiterativo en la forma en que sucedieron los hechos, en atención a que, de acuerdo a lo que establece el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, este señala, cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar, las partes podrán solicitar al órgano jurisdiccional la revocación, sustitución o modificación de la misma, para lo cual el órgano jurisdiccional citará a todos los intervinientes a una audiencia con el fin de abrir debate sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida y la necesidad, en su caso de mantenerla y resolver en consecuencia. Para poder analizar qué se entiende por lo que establece el artículo 161, primero tenemos que irnos a ver o delimitar nuevamente cuáles fueron las razones, las condiciones y las circunstancias que sirvieron en ese momento para este órgano jurisdiccional para considerar procedente la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva. En ese sentido, en dicho auto de vinculación a proceso, se señaló primero que se tomaba en consideración que pudieran poner en riesgo el desarrollo de la investigación, así como del proceso, en atención a que, como se debatió en esa audiencia, ustedes posiblemente son empresarios. Por otro lado, se tomó en consideración la forma en que acontecieron los hechos, es decir, que posiblemente ustedes pertenecen a una asociación que se denominan Empresarios Unidos de Chiapas, en el cual cuenta de aproximadamente de 200 miembros, es decir, o 200 personas como se manejó específicamente en dicho auto de vinculación a proceso. En ese sentido, se determinó que dichas circunstancias pudieran afectar el desarrollo de la investigación como del proceso en términos de lo que señala el artículo 169 en su fracción tercera. Por otro lado, también se estableció en dicho auto de vinculación a proceso que no se tenía por justificada el domicilio de los hoy imputados, lo cual fue materia de debate en esta audiencia. Además de que no estaba justificado el domicilio de los imputados, también se señaló que no estaba justificado el asiento de familia, que son cosas distintas. Así también, este órgano jurisdiccional sostuvo que estas personas, al ser posibles empresarios, y retomando de lo que se expuso en esa audiencia en debate, estas personas tienen un ingreso posiblemente bueno, sano, y que en atención a que la forma en que sucedieron los hechos, es decir, estuvieron asentados, voy a manejar la palabra,
por un plazo de aproximadamente 9 días. Este órgano jurisdiccional determinó que con todas esas circunstancias se observaba que los imputados tenían las condiciones económicas suficientes que les daban las facilidades para sustraerse de la acción de la justicia, lo cual en concreto y en general establecía, se reunía lo que señala el artículo 168 en su fracción primera. En esta audiencia, como bien sabemos, y al encontrarnos ante un sistema acusatorio adversarial en el que los principios fundamentales de este sistema es el de la igualdad de las partes ante la ley, así como ante el órgano jurisdiccional, y al ser la defensa quien solicitó la revisión de medidas, pues evidentemente se carga la carga de la prueba para efecto de justificar que las condiciones han variado. Debemos de presumir que las condiciones no únicamente se refirieron a cuestiones personales de los hoy vinculados, puesto que evidentemente al inicio de mi argumentación señalé que se tomó en consideración la forma en que acontecieron los hechos. Cierto es que al ser una determinación que puede ser combatida mediante algún recurso ordinario o mediante algún juicio de garantía, como lo quisiera manejar en su caso quien realizaba la defensa en ese momento, es evidente que las condiciones que este órgano jurisdiccional tomó para imponerla siguen subsistiendo. Es decir, no han variado de ninguna forma los hechos materia de la vinculación, ni tampoco la clasificación jurídica, en donde se estableció que posiblemente ustedes, en compañía de 200 personas, ingresaron con lujo de violencia, lo cual fue parte de los argumentos que utilizó este órgano jurisdiccional para imponer la medida cautelar, lo cual evidentemente no fue materia del debate en esta audiencia, puesto que en esta audiencia principalmente se debatió la existencia o el domicilio que posiblemente habitan los hoy vinculados. Durante el debate se observó que la defensa fue reiterativo en mencionar diferentes datos de prueba, los cuales me voy a permitir repetir para mayor aclaración, como los fueron la documental pública expedida, consistente en una constancia de domicilio expedida por el H Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, en donde efectivamente se señala, se hace constar el domicilio de mi defensor Rafael Jiménez Arrechar, que está ubicado en Hacienda Juriquilla, número 392, Colonia Haciendas de México. En lo referente a dicha documental, y contrario a lo que pudo alegar también el fiscal del Ministerio Público y así como el defensor, no se está debatiendo sobre si la persona, el licenciado Alejandro Enrique Bravo del Carpio, coordinador de agencias y delegaciones municipales, tiene o no tiene las facultades de acuerdo a la ley o de acuerdo a la Constitución para efecto de expedir este tipo de constancias, como puede ser la constancia de domicilio, como las constancias de vecindad o hasta constancias de identificación. He visto que suscriben y expiden los secretarios municipales. Sin embargo, dicha circunstancia no es materia de debate, sino que al respecto, este órgano jurisdiccional no únicamente tiene por cierto de que posiblemente exista un domicilio a nombre de Rafael Jiménez Arrechar y que se encuentra ubicado en Avenida Juriquilla, Avenida Hacienda de Juriquilla, número 392 del fraccionamiento Hacienda. Sino lo que se está debatiendo o se debería hacer parte del debate es de que efectivamente ustedes deban de justificarme que ustedes, o en este caso me estoy refiriendo a Rafael Jiménez Arrechar, habite dicho bien inmueble. Para ese contexto también se ofertó la documental pública consistente en el testimonio notarial número 4924,
lo referente a un contrato de compraventa, en el cual efectivamente, al haber sido un documento expedido por quien tiene la capacidad legal, como lo es un notario público, de ahí no únicamente se desprende que usted posiblemente adquirió dicho bien inmueble, pero coincido, comparte con la Fiscalía en el sentido que ese documento no justifica que usted habite dicho bien inmueble. Por otro lado, efectivamente, la misma suerte corre el recibo simple del pago predial, con independencia de que esté pagado o no esté pagado. Únicamente también justifica que usted es propietario de un bien inmueble. Todos estos datos de prueba únicamente me justifican en este momento que usted es propietario de un bien inmueble, como puede ser propietario de diversos bienes inmuebles, aun y cuando desconozca si es así o no lo es. Pero no me justifica que efectivamente usted habite el mismo, es decir, que tenga una residencia habitual en dicho bien inmueble. Para ello podrán existir algunos otros datos de prueba que pudieran justificar tal circunstancia. Así también se sostuvo, como ya señalé, que no estaba justificado el asiento de familia, lo cual señalé que es una cosa distinta a la residencia habitual y el asiento de familia. El asiento de familia lo debemos de entender que aun y cuando el Código Nacional no establece el significado de asiento de familia, debemos de entenderlo, al menos para este órgano jurisdiccional, como la sede de familia, es decir, que hay que entender como sede de familia. Por otro lado, que usted habite ese bien inmueble pudiera justificarse, pero también no está justificado que tenga usted una sede de familia, es decir, desconozco si usted es una persona casada, que viva con esposa, que tenga hijos, que viva con ellos, etcétera. Diferentes circunstancias que puedan justificar que tiene un asiento de familia. ¿Por qué razón? Porque todo ello conlleva a una probabilidad o a una presunción de fuga para tener posibilidades o facilidades de dejar todo atrás y irse del Estado, etcétera. Cabe mencionar que únicamente estoy utilizando la palabra presunción porque en ningún momento se está tratando, al menos por este órgano jurisdiccional, como culpables de un delito. Únicamente se está presumiendo que puede existir el riesgo de fuga por estas consideraciones. Además, también no fue materia del debate, sino que únicamente sí se, a punto de vista de la defensa, tratando de justificar que debidamente tiene arraigo en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez con los estados de cuenta. Y si bien es cierto, existen, y los tengo acá a la mano, las copias, porque fueron ofertadas las originales, pero fueron devueltas, si mal no recuerdo, así fue, porque son documentos personales, pues sí se alcanzan a observar que tiene algunos saldos, unos saldos, que estos saldos se deben de tomar principalmente de manera subjetiva. ¿En qué sentido? De que a lo mejor la cantidad que se maneja aquí para alguna persona es poco, para otros es mucho y para otros no es nada, todo dependiendo de la función o del conocimiento económico que tenga cada persona. Sin embargo, al menos aquí se actualiza o se alcanza a ver en el estado de cuenta de 9 de octubre del 2015 aparece un saldo de 123,471 pesos. Debe entenderse, o quiero entender, que se trata de pues habla de una cuenta perfiles. Desconozco si dicha cuenta es una cuenta de crédito, es una cuenta de ahorro. Sin embargo, sí se aprecia que cuenta con un saldo prudente, sano para cualquier familia promedio, como lo es de 123,471 pesos. Y se detallan ahí diferentes operaciones. Existen otros estados de cuenta donde se aprecia un saldo de 54,000 pesos.
que es del 11 al 10 de agosto del 2016, con un saldo al corte de 2.962 pesos, y se observa diferentes cantidades entre que son 54.000, 53.000, 48.000, 46.000 pesos. Sin presumir, sin incidir en que efectivamente usted pueda ser una persona muy prudente, muy pudiente, o que tenga muchísimos recursos, cierto es que al menos para este momento esto tampoco justifica o demerita de que efectivamente usted pueda tener las facilidades económicas para sustraerse de la acción de la justicia. Es decir, con todos estos argumentos manejados en el mismo sentido, fue lo que este órgano jurisdiccional llegó a la conclusión de determinar dicha medida cautelar. Y de los datos de prueba expuestos en esta audiencia, no resultan ser aptos, ni idóneos, ni pertinentes para revocar o modificar la medida cautelar que se le impuso en audiencia de 2 de febrero del año 2017. Reiterando nuevamente que pudiesen existir otros datos de prueba con los cuales se pueda combatir debidamente todas y cada uno de los motivos que tomé en consideración para imponer dicha medida cautelar, puesto que no únicamente me referí a la veracidad del domicilio, así como del que habites el mismo, es decir, que tenga una residencia habitual en el lugar que señala. Por otro lado, la defensa fue enfática al momento de su momento de contradicción de los alegatos del fiscal del Ministerio Público, en el sentido que en lo referente al ciudadano Rafael Jiménez Arrechar, a manera de argumento de la defensa, señaló que el domicilio que en ese momento se pretendió justificar con un recibo de teléfono pertenece a los señores padres del ciudadano Rafael Jiménez Arrechar. En ese sentido, este órgano jurisdiccional no pretende invadir la esfera ni el conocimiento de del defensor ni de la fiscalía, porque eso rompería el principio de igualdad entre las partes. El ciudadano defensor deberá de considerar y valorar cuáles son los datos de prueba que debe de recabar para efecto de justificar que efectivamente eso sucedió en ese momento, puesto que en ese momento usted no llevaba la defensa y tampoco este órgano jurisdiccional tuvo conocimiento de toda esa información hasta este momento, circunstancia que únicamente argumenta el señor defensor, sin que también haya sido debidamente aclarado o establecido por quien en su momento dio un domicilio, pero que consistía en únicamente Juriquilla 392, Haciendas de México, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Dicho registro fue debidamente firmado por el ciudadano Rafael Jiménez Arrechar, y también cuando se le hicieron de conocimiento de sus derechos se encontraba debidamente asistido por un abogado, así también abogado que él mismo designó, el licenciado Moisés Pineda Paz, y que evidentemente tendría que haber estado dando una asesoría técnica para el señor Jiménez Arrechar, desconociendo si efectivamente lo hizo o no lo hizo, puesto que son cuestiones privadas entre imputado y defensor. Cabe señalar también que este órgano jurisdiccional no les dice, ni el personal de estos tribunales no les dice a los imputados qué es lo que deben de poner en su registro de datos personales, pues son ellos mismos quienes de su puño y letra lo escriben. Tan es así que obra firma del ciudadano Rafael Jiménez Arrechar, por lo que evidentemente existía su consentimiento sobre los datos que ahí expuso. Así también usted estuvo presente en esa audiencia. Yo desconozco por qué en esa audiencia el ciudadano defensor, debidamente asesorado entre ustedes, digo, no refiriéndome al abogado defensor porque no estaba ahí, pues pretendió justificar, lo cual en ese momento se estableció debidamente que existía falsedad de los domicilios, lo cual actualiza lo establecido en el artículo 168, fracción primera, además de todas las demás circunstancias que tomé en consideración. En ese mismo sentido, la misma suerte
tiene que correr la ciudadana Mercedes del Carmen Robles Bustamante. Pues como ya señalé, no solo fue un motivo por el cual yo impuse la medida cautelar, no fue únicamente sobre la existencia del domicilio. En ese momento, también en lo que refiere a usted, hubo una controversia sobre el domicilio, que este órgano jurisdiccional, es más, recordando esa audiencia, todavía impedí ya después que la gente de atrás estuviera pasando documentos a los abogados que estaban adelante. Todavía señalé que no se trataba de una escuela para que se estuvieran pasando los documentos y ustedes estuvieron presentes. ¿Por qué razón? Porque los abogados que fungieron en ese momento debían de tener la obligación de venir preparados para lo que se suscitara en esta audiencia, como bien viene preparado el señor defensor en este momento. Sin embargo, reitero que esos datos de prueba no controvierten todas las manifestaciones que yo tomé en consideración para imponer la medida cautelar, principalmente porque, reitero, no han variado las condiciones por las cuales se impusieron, es decir, la forma en que acontecieron los hechos, la forma en que se suscitó, es decir, a través de la violencia, en que aproximadamente participaron no solo ustedes dos, sino aproximadamente un grupo de personas de 200, lo cual quedó debidamente demostrado como lo requiere la ley en el auto de vinculación a proceso. Por otro lado, los datos de prueba que también que tuvo a bien ofertar la defensa, efectivamente me demuestran que hay un domicilio. Sin embargo, el hecho de que exista un domicilio, eso no implica que o necesariamente justifique que usted lo habita. Tan es así que, utilizando la lógica, si bien es cierto existe el instrumento notarial en donde usted dona a sus señores padres, desconociendo por qué motivo, utilizando la lógica pudiera entenderse que también usted habita. Sin embargo, en esta audiencia también su abogado defensor señaló que anteriormente vivía en otro lado porque tenía una relación con su esposo, con su pareja sentimental, la cual actualmente no la tiene. Lo que me lleva a concluir que posiblemente también no necesariamente vive en el domicilio de sus señores padres, el cual usted donó de acuerdo a este instrumento notarial. Si bien es cierto, existe el recibo de sistema municipal de agua potable y alcantarillado, es porque posiblemente usted es propietaria de dicho bien inmueble. Utilizando la lógica, los recibos de agua, luz, teléfono, no justifican debidamente que uno habite en dicho domicilio. Tan es así que uno puede estar rentando en otro lado y puede estar a nombre del propietario el contrato de luz, el contrato de agua, y no por eso necesariamente deba de justificarse que usted habita, como lo señala el artículo 168 en su fracción primera, porque no es únicamente demostrar que usted tiene propiedades, como lo señalé al señor Rafael, sino que efectivamente usted tenga una residencia habitual en dicho domicilio, y que para ello, reitero, quiero ser reiterativo porque yo no puedo ni decirle a la Fiscalía, ni a ustedes, ni al señor defensor, qué es lo que tienen que aportar o de qué forma lo tienen que manejar, toda vez que eso corresponde a cada una de las partes basándonos en el principio de igualdad de ella. En ese sentido también la misma suerte corre respecto a la constancia de domicilio con los mismos argumentos, es decir, no se está debatiendo si efectivamente la persona quien lo suscribió tiene o no tiene las facultades para expedirlo, como son las constancias de domicilio, las constancias de residencia, las constancias de vecindad, hasta constancias de identificación han expedido estas personas. Sin embargo, en este momento no es materia de debate si esta persona lo tiene la facultad o no. Lo que se está debatiendo es que efectivamente señala que tiene su domicilio ubicado en calle Guatemala número 230B. Es decir, esta persona de qué manera se cerciora que usted debidamente habita dicho bien inmueble. ¿Cómo llega a esa conclusión? Lo mismo acontece con la que expidieron a nombre del ciudadano Rafael.
Es decir, para que se pueda tener la certeza o que produzca la convicción suficiente, como mínimo esta persona tendría que explicar cómo para su punto de vista llega a determinar que ustedes viven en dicho bien inmueble. Ya que sin caer en debate de que si ustedes mismos fueron quienes solicitaron dicho documento, puesto que como bien alegó su defensor, puede haberse hecho la solicitud a través de un apoderado legal con una carta, poder, etcétera, cualquier circunstancia, y que por esas razones se los expidieron. Cierto es también que eso evidencia que él no puede cerciorarse de que ustedes habiten dicho bien inmueble, porque como bien lo alegó el fiscal del Ministerio Público, ustedes ya se encontraban privados de su libertad cumpliendo una medida cautelar. Es decir, en otras palabras, ¿qué tomó en consideración esta persona para tomar esa determinación? Para determinar que ustedes, no dice habita, pero dice actualmente tiene su domicilio ubicado en tal lado. Es decir, ¿de qué forma se cercioró fehacientemente que ustedes tienen ese domicilio? ¿Con alguna otra documental, con alguna escritura pública como las que fueron desahogados en esta audiencia? Desconozco. Sin embargo, reitero, esto no me justifica que ustedes actualmente tengan una residencia habitual en dicho bien inmueble. Todo esto me conlleva a determinar únicamente que ustedes tienen una propiedad en dicho bien inmueble que ya hemos mencionado. Por otro lado, también en su momento, específicamente con la ciudadana Mercedes, pues se señaló que puso como domicilio actual calle Andrés Ontiveros, número 80A, Colonia Caminera, Tuxtla Gutiérrez, y puso domicilio para oír y recibir notificaciones en la calle Guatemala, número 230, Colonia Retiro. Este domicilio para oír y recibir notificaciones es el mismo que se está tratando de justificar como el que usted habita. Únicamente el señor defensor hizo manifestaciones que, como ya indiqué, supuestamente por pues desconozco, no, pero por un lastimoso proceso de divorcio o separación con su pareja, pues ya no habita ese domicilio. Pero yo no tengo conocimiento de cuándo dejó de habitar ese domicilio. Es decir, para al menos considerar por qué usted en ese momento dio como domicilio actual el de calle Andrés Ontiveros, número 80A, porque no, al menos, este órgano jurisdiccional no le dijo qué domicilio iba a poner, no lo puso y si fue por mediante la asesoría de quien en ese momento estaba como su abogado, pues esa situación no corresponde a este órgano jurisdiccional subsanarla. A lo mejor le corresponderá a quien actualmente lleva la defensa, pero no a este órgano jurisdiccional. Por eso en específico también con ustedes dos se estableció que la falsedad del domicilio produce específicamente lo que señala el artículo 168 en su parte final. Reitero, desconozco por qué razones usted, teniendo un grado de licenciatura empresaria que sabe leer y escribir, firmó dicho registro de datos personales y usted asentó como domicilio actual el mismo, y ahora pretende justificar uno distinto. Pues evidentemente primero hay que tomar en consideraciones algunas cosas del por qué en su momento se dio un domicilio diverso y actualmente se pretende justificar otro. Recalco que no se trata únicamente de justificar la existencia de un bien inmueble, se trata de justificar que efectivamente tengan una residencia habitual, pues así lo señala específicamente el artículo 168 en su fracción primera. Además también, reitero, en cuanto a usted también se tomó en cuenta lo del asiento de familia, en el sentido de que ya expliqué qué debemos de entender como asiento de familia, ¿no? Como una sede de familia. Yo desconozco si usted tiene familia, hijos, papás, digo, pudiera ser papás porque existe el contrato de de donación donde usted le donó a sus papás dicho bien inmueble, pero desconozco, al menos hasta este momento con estos datos de prueba, si tenga un asiento de familia con quien dicen ser sus padres. Por otro lado, también en lo que se refirió a usted, también se señaló que de acuerdo a lo que se debatió en ese momento,
posiblemente se cuentan con las facilidades económicas que pudieran otorgarle las facilidades para abandonar el lugar en donde se está llevando el procedimiento. Si bien es cierto, en lo referente a usted, no se ofertaron estados de cuenta referente a sus ingresos y ello, sin embargo, tampoco fue debidamente combatido que al menos hasta este momento usted no tenga ingresos buenos y sanos como se estableció en su momento para tener las posibilidades de darse a la fuga. En el sentido, y voy a reiterar que lo que se dijo en la audiencia de vinculación a proceso, es que este órgano jurisdiccional tomó en consideración principalmente en el debate que se especificó que ustedes estuvieron aproximadamente 9 días asentados en la plaza cívica de la Torre Chiapas. Evidentemente no realizaron ningún acto laboral diario o ya como mínimo semanal que pudiera ocasionar un ingreso propio, lo cual llevó a la conclusión con los demás datos de prueba que efectivamente tienen el ingreso económico o el sustento económico suficiente para no laborar toda una semana. Tan es así que pudieran tener la facilidad de abandonar el lugar en que se está llevando su proceso. Es decir, he tratado de dejar un poco más claro cuáles fueron todos los motivos que este órgano jurisdiccional tomó en consideración y en consecuencia en esta audiencia no se combatieron todas y por ende no pudieron cambiar de manera objetiva las condiciones que se tomaron en cuenta, así como las circunstancias para modificar la medida cautelar. Esa sería la determinación. No voy a pasar desapercibido mencionarle a las partes que esta determinación también es apelable, como lo señala el artículo 160 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pues reitero, al tratarse de una apreciación de este órgano jurisdiccional, puede ser revisable por un tribunal de alzada de magistrados o en un juicio de garantías, como bien sabe el ciudadano defensor. Por otro lado, me voy a referir respecto a las tesis jurisprudenciales a que hizo referencia el ciudadano defensor. Considero ahí sí incorrecta su apreciación, en el sentido de que sí efectivamente estas jurisprudencias, que algunas pudieran ser de carácter obligatorio, porque creo que una de ellas es tesis aislada, si mal no recuerdo, referente a la prisión preventiva justificada por el argumento de la pena. Este órgano jurisdiccional ni en la audiencia anterior, ni siquiera en esta audiencia ha sostenido que la pena que pudieran alcanzar en su momento los hoy vinculados se está tomando en consideración para imponer la prisión preventiva oficiosa. Por lo tanto, no considero que resulte ser aplicable dicha tesis. Así también sobre el auto de vinculación a proceso que mencionó, pues sí, efectivamente, pues el auto de vinculación a proceso, como ya señalamos, ha causado estado, es una resolución firme que en su momento pudiera ser combativa de otra forma. Tan es así que por eso este órgano jurisdiccional retoma esos argumentos para sostener que aún subsisten las mismas condiciones y circunstancias que sirvieron para imponerlo. Y por otro lado, considera este órgano jurisdiccional que en ningún momento se está violentando el principio de presunción de inocencia, puesto que el trato que se le está dando por medio de este órgano jurisdiccional es de escucharlo, de admitir sus datos de prueba y explicarle los motivos por los cuales todavía se encuentra justificada dicha prisión preventiva. Cabe señalar que la presunción de inocencia no se vulnera nada más con la imposición de una medida cautelar, puesto que, como su nombre lo señala, se trata de una medida cautelar que puede ser modificable, que puede ser sustituida, siempre y cuando se den los presupuestos que establece la ley, aunado a que también dichas resoluciones, como ya mencioné, pueden ser combativas a través de un recurso. Por lo tanto, considero que no se violenta el principio de presunción de inocencia, puesto que en ningún momento tampoco se les está tratado como culpables de un delito. Es más, creo que he tratado de ser reiterativo, que de acuerdo a lo que se expuso en la audiencia de vinculación a proceso, al menos hasta este momento habían datos suficientes para establecer que los hechos así sucedían.
Sin embargo, se está siguiendo un proceso en su contra, se está realizando una investigación, tanto por sus abogados, no solo de ustedes, sino de las otras partes, así como del Ministerio Público, para el eventual juicio, donde evidentemente si no hubieran elementos de prueba suficientes pudieran tener una sentencia absolutoria, aunado de que existe por ahí la posibilidad de lo que ha alegado el señor defensor respecto de el requisito legal de procedencia como lo es la querella, pero reitero, en ese sentido, en su momento usted no estuvo en esa audiencia, no se argumentó nada al respecto, entonces pues sigue prevaleciendo, al menos hasta este momento, que quien interpuso la querella respectiva pues tiene la capacidad legal para hacerlo. Es decir, existirán los métodos que establece la ley para que usted como abogado, como bien conoce, pueda hacer las manifestaciones referentes para debatir dichas circunstancias. Bien, en ese sentido, y toda vez que se encuentran presentes las partes, quedan debidamente notificados de lo resuelto por este órgano jurisdiccional y en atención a las argumentaciones anteriormente vertidas, lo procedente en derecho es ratificar la medida cautelar de prisión preventiva que se encuentran cumpliendo los ciudadanos Rafael Jiménez Arechar y Mercedes del Carmen Robles Bustamante en los términos que ya se han establecido desde el auto de vinculación a proceso. Es decir, que deberá ser en el Centro de Reinserción Social número 14 La Mate por el término que dure el proceso y que no debe ser mayor a 2 años. Se ordena a la Policía Procesal que una vez elaborado la información al director de dicho centro, en donde se especifique que se ratificó dicha medida cautelar, acompañe a los vinculados y los ponga nuevamente en custodia de dicho director. Ciudadano defensor, ¿alguna otra petición? Sí, su señoría, mire, atento a la oralidad del presente asunto, con fundamento en el artículo 160 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en este acto interpongo recurso de apelación contra esta determinación ante la inobservancia de los criterios jurisprudenciales señalados, ante la situación del señalamiento de que no se precisó el asiento familiar de los mismos, cuando en los alegatos expuestos por su servidor se hizo mención de que precisamente ahí viven con sus familiares, con sus hijos, cada uno de mis defensos. Asimismo, en caso de proceder, le solicito a usted dé vista al fiscal correspondiente por los ilícitos que puedan darse en relación a la personalidad que se ostenta por parte de quien dice ser apoderada de la empresa Torre Chiapas, por existir a criterio de su servidor diversos injustos penales que se le pueden atribuir a ella, así como a quien corresponda conforme a derecho, su señoría. Bien, muchas gracias, ciudadano. Y su señoría, solicito en este acto copia de esta determinación por escrito, así mismo del audio y video de la presente diligencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 20, inciso B de la Constitución y el artículo el diverso octavo constitucional. Bien, muchas gracias. ¿Alguna petición, ciudadano fiscal? Así es, señoría. Con fundamento en el artículo 50, párrafo segundo del Código Procesal de la materia, solicito copia del audio y video que se haya generado, así como de la resolución que se dictó. Les cuento. Bien, muchas gracias. Bien, en términos del artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se ordena la expedición de la constancia respectiva de lo resuelto en esta audiencia. Por otro lado, en lo referente al recurso de apelación interpuesto por el ciudadano defensor, quiero hacerle conocimiento al ciudadano defensor que una vez concluida la presente audiencia, en términos de lo que establece el artículo 471, que señala que el recurso de apelación contra las resoluciones del juez de control se interpondrán por escrito en el término, en este caso sería el término de 3 días, contados a partir en el que surte efecto la notificación. Es decir, este no es el momento procesal, sin embargo se dejan a salvo sus derechos para que, si así lo considere, cumpliendo los lineamientos que establece el capítulo de trámite de la apelación, interponga el recurso si así lo desea. Por otro lado, referente a la denuncia o a la vista que pretende se le dé al fiscal del Ministerio Público sobre posibles hechos delictuosos en que pudiera incurrir la ciudadana Alexa Urbieta Aguilar, este órgano jurisdiccional no tiene la obligación de correr
dicha vista, en el sentido de que no existe ningún impedimento por parte del abogado defensor o de sus defensos de iniciar la denuncia correspondiente ante el órgano persecutor de los delitos, es decir, en otro sentido, presentarse ante el fiscal del Ministerio Público que ustedes consideren correspondiente para hacer la denuncia respectiva. Si hubiese existido algún tipo de denuncia distinta, como pudieran ser malos tratos, lesiones, tortura, efectivamente este órgano jurisdiccional tiene la obligación de correr la vista correspondiente. Sin embargo, al tratarse de hechos delictuosos de una persona que, si bien se encuentra presente en esta audiencia, no se tiene la obligación por parte de este órgano jurisdiccional, máxime que no se encuentra justificado el impedimento que tenga, en este caso el abogado defensor, de realizar la denuncia respectiva sobre los hechos que considera delictuosos. En ese sentido, también se dejan a salvo sus derechos para que, si así lo desea, haga la denuncia correspondiente. Bien, una vez que esté realizada la constancia respectiva, se autoriza la expedición de las copias solicitadas por las partes, ordenando a la Secretaría de Causas que en cuanto tenga las condiciones necesarias puede otorgar las copias de audio y video a las partes y posteriormente la de la constancia respectiva. Toda vez que están presentes las partes, quedan debidamente notificados de lo resuelto en esta audiencia y no habiendo nada más que resolver en la misma, siendo las 14:55 del día 23 de febrero del año 2017, se declara cerrada la presente audiencia.